Un saludo de Luis, ¿verdad? Para todos los estudiantes del cuarto grado de secundaria, secciones A y B. Vamos a estudiar lo que es la función cuadrática, que tiene no semejanzas, pero tiene características como la función lineal, que fue la que vimos en las clases anteriores. Bien, cuando estábamos viendo la función lineal decíamos de que era una función que representaba a una línea que bien sea que pudiera pasar por el eje de coordenadas. Si tumbaba a la derecha, nosotros decíamos de que tenía una pendiente positiva. Bien, tenía una pendiente positiva. O se tildaba hacia la izquierda, era porque tenía una pendiente negativa. Y que aquella función era igual a y a x más b. Y el b era el punto de corte con el eje de las y. Muy bien, era el punto de corte. Eso es lo que nosotros habíamos visto a grandes rasgos, lo que es una función lineal. Pero en esta oportunidad vamos a estudiar una función cuadrática donde estas características son algo diferentes. Observen lo siguiente. Una función cuadrática f de x va a estar definida de la siguiente manera. A modo general, de ax elevado al cuadrado más bx más c. Muy bien, no pierdan de vista este tipo de función porque es muy común su estudio en el campo de la matemática. Primero y principal, me di cuenta de que yo tengo una variable que está elevado al cuadrado, de ahí se deriva su nombre, una función cuadrática. Puede que la función cuadrática tenga una variable que esté elevada a la 1 y tiene también su punto de corte al igual que en la línea, en la función lineal. Esta tiene algunas características que son las siguientes. Por ejemplo, voy a hacer el eje de coordenadas aquí, si se quiere, a mano alzada. Y aquí yo voy a trazar algunas funciones cuadráticas. Por ejemplo, digamos de que yo tengo esta curva, muy bien, que se abre hacia arriba. Tengo esta curva, parece una taza, es como si fuera una taza, muy bien. Y esa curva en este momento, cuando nosotros estuvimos viendo las funciones crecientes y decrecientes, aquí en este punto está decreciendo, ¿recuerdan? Sí, está decreciendo y llega a un punto mínimo. Este punto mínimo en una parábola tiene un nombre que se llama vértice. Bien, y luego de que la función pasa por el vértice, entonces va a comenzar una etapa de crecimiento. Bien, de crecimiento. En este caso, nosotros decimos de que abre hacia arriba, muy bien, perdón, abre hacia arriba y cuando abre hacia arriba quiere decir de que el valor de a de esa función tiene un valor positivo. También puede suceder de que la función sea decreciente, perdón, sea de que abra hacia abajo, muy bien. Y aquí en este momento al contrario, ella va creciendo y aquí en este caso ya no es un mínimo. Aquí estamos hablando de un máximo y ese máximo también se conoce como vértice. Luego de que la función pasa por el máximo o por el vértice comienza a decrecer y se dirige hacia el infinito. Bien, valga decir de que el rango entonces lo estamos definiendo o un punto importante para definir el rango de esa función cuadrática sería los máximos o los mínimos dependiendo si abre hacia arriba como la que está dibujada en azul o si abre hacia abajo como la que está trazada en verde. Ahora bien, aparte de ello, se puede presentar los siguientes casos. Voy a borrar acá para hacer una sola y no llenar con tantas figuras la explicación. Yo aquí tengo el eje de coordenadas, muy bien, aquí está el eje de coordenadas y aquí yo voy a hacer una función cuadrática típica que podría ser la siguiente, esta. De hecho, esa es la que vamos a trabajar en el ejemplo del día de hoy. Me prestan mucha atención, por favor. Ya sabemos entonces de que este es el vértice que lo vamos a llamar B y ese vértice B coincide con un punto X y con un punto Y.
Por otra parte, hay puntos de cortes con el eje de las X y hay puntos de cortes con el eje de las Y. Muy bien, este que está acá vendría siendo un punto de corte que se lo vamos a llamar X1 y aquí sería un punto de corte que lo vamos a llamar X2. Y este punto de corte que ustedes están viendo acá, que es con las Y, vamos a llamarlo C. Muy bien, que es el mismo que se representa dentro de esta misma gráfica. Esto quiere decir entonces que ya tengo identificadas las características principales de esa función cuadrática y matemáticamente las vamos a identificar. ¿De qué manera? La primera, decimos de que el vértice lo vamos a identificar bajo esta fórmula. El vértice va a estar ubicado en que en menos b sobre 2a. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que si yo digo de que es menos b sobre 2a, el valor de b es el valor que está dentro de la ecuación. El valor de a es el valor que está dentro de la ecuación y eso lo vamos a multiplicar por 2. Sea cual sea el valor de b, lo vamos a multiplicar por un negativo porque eso es lo que indica la fórmula. No vamos a adentrar a demostraciones de la fórmula, pero así se hace. El valor, y en este caso, perdón, es el valor que me va a suministrar para x. Para y me dice de que es el valor, atención, el valor de la función cuando es menos b sobre 2a. Muy bien, el valor, pero es el valor de la función. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De que vamos a calcular el valor de b que nos va a suministrar la fórmula, lo vamos a dividir entre 2a, lo multiplicamos por un negativo y a ese resultado se lo vamos a aplicar a la fórmula. Entonces, de esta manera podemos obtener el vértice de la función. Muy bien, el vértice de la función. Cuando les haga el ejemplo, ustedes podrán visualizar con más claridad qué es lo que les quiero decir. Están los cortes de la parábola con los ejes. ¿Cuáles ejes? Los ejes X y los ejes Y. Para los ejes X, lo que vamos a resolver es una ecuación cuadrática. Atención, para los ejes X vamos a resolver una ecuación cuadrática. Y para los ejes Y vamos a resolver una función valorada para 0. Valorada. Vamos a darle valor a la función para 0 y a darle valor de la función para 0. Entonces obtenemos el corte de Y. Entonces, en resumidas cuentas, vamos a prestar atención a los criterios que vamos a utilizar para poder descubrir o poder levantar esas características de esa función. El vértice, muy bien, los ejes con las X, que vendría a ser el resultado de una ecuación cuadrática, valorar la función en función de f de y, y otro punto, el eje de simetría. Bien, el eje de simetría no es otra cosa más que el mismo valor de x. Como se darán cuenta, este menos b sobre 2a es este mismo menos b sobre 2a que está en el eje de la y. Vamos al ejemplo. En la página 108 del libro de texto aparece este ejemplo donde vamos a decir que vamos a estudiar las características de esta función. X elevado al cuadrado menos 2x menos 3. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Ahora sí yo voy a tratar de hacer el eje de coordenadas de una manera más ordenada para que se logre ver. Perdón. Vamos a hacer el eje. Ya lo tenemos acá lista la regla para poder realizar el eje. Y lo primero que nosotros vamos a estudiar va a ser el vértice. ¿Dónde va a estar el vértice de esta ecuación o de esta función cuadrática? De esta función cuadrática, si yo la hago semejanza con la función que yo acabo de escribir, con esta función que está acá, entonces el valor de a debe de ser igual a 1. El valor de b debe de ser igual a menos 2 y el valor de c debe de ser igual a menos 3. ¿Correcto? Entonces, si yo tengo de que a, b y c ya lo tengo identificado con sus valores, entonces tranquilamente puedo encontrar los puntos o el punto exacto donde está ubicado el vértice de esa parábola. Vamos. Me dice de que para el vértice de esa parábola va a ser igual a ¿qué? A menos b sobre 2a. Observen acá.
menos b sobre 2a. Pero ¿quién es menos b? Menos 2. Entonces debo de colocar menos, abro paréntesis, menos 2, muy bien, ¿sobre quién? Sobre 2a, que en este caso sería sobre 2 que multiplica por 1. Muy sencillo. Y en otra para poder encontrar, este sería el valor de x, y para poder encontrar el valor de y de ese vértice, entonces lo que hago es que la función, perdón, vamos a borrar acá, a ver, creo que me tocará acá, el vértice va a ser igual entonces a menos 2, muy bien, sobre 2 por 1. ¿Qué estoy haciendo? Sustituir. Estoy sustituyendo. Y la función f quedaría evaluada para menos, muy bien, menos 2 sobre 2, 1 o 2a, ya, y ya está. Ahora, multiplico, menos por menos da más, 2 por 1 da 1, entonces esto se convierte en, a ver, este vértice se convertiría, para el eje de las x sería igual a 1. Sí, correcto, porque este menos por menos da más, 2. 2 y 2 por 1, 2. Por otra parte, la función, si yo lo voy a evaluar para este valor, entonces la evaluaríamos para qué. Vemos aquí abajo y yo digo de que quedaría evaluada para menos por menos da más, quedaría 2 sobre 2 por 1, 2. Y esa función la vamos a evaluar finalmente para 1, porque 2 entre 2 es igual a 1. Que es cuando voy a evaluarlo para 1, como ya estamos acostumbrados, f de 1, entonces va a ser igual a ¿qué? ¿Cuál es la función? Esta que está acá. Quedaría 1 elevado al cuadrado menos 2, a ver, perdón, borro acá, menos 2 menos 1 elevado al cuadrado menos 2 que multiplica por 1, recuerda que estamos evaluando sobre 1, menos 3. Finalmente esto me quedaría como 1 menos 2 por 1, menos 2 menos 3, muy bien, entonces esto sería igual a ¿qué? A menos 4. Bien, entonces vemos de que el vértice está ubicado en menos 4 y en definitiva el vértice va a ser igual a 1 menos 4. Bien. Esto está quedando grabado, por lo tanto si hay alguna duda lo pueden repetir, sí, porque no creo de que haya mayor inconveniente. Lo que hemos más que todo hecho es calcular, en este caso, el vértice de esa función parabólica o de esa función cuadrática. Bien, entonces dice de que para las x eso es igual a 1 y para las y es igual a menos 4. Por lo tanto, podría decir de que aquí está el 1 para las x. Recuerda de que en el eje de coordenadas estas serían las x y en el eje de las ordenadas quedaría 1, 2, 3, 4. Como es negativo, está por debajo del eje de las x, entonces aquí quedaría menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y al cruzar el 1 con el menos 4, el vértice está acá. Bien, este está ahí. Ahí está el vértice. Ya una vez de que ya tengo identificado el vértice, entonces vamos a buscar los puntos de corte. Los puntos de corte con los ejes. Muy bien, los puntos de corte con el eje X, que vendría a ser la resolución de la ecuación cuadrática. La ecuación me dice de que es esto lo vamos a convertir, lo vamos a llevar igual a 0, por lo tanto x al cuadrado menos 2x menos 3. Esto es buscar los puntos de corte. Buscando los puntos de corte. ¿Con quién? Con el eje de las x. Lo vamos a igualar a 0. Por lo tanto quedaría de que esto lo puedo resolver por aspa simple. Entonces me quedaría x, muy bien. Aquí quedaría menos 3, aquí quedaría 1, ¿sí? Dos números que multiplican, pero si los sumo me da igual a, en este caso, a menos 2. Por lo tanto, quedaría de que esto, al hacer la conversión, quedaría x menos 3, que multiplica por x más 1. Por lo tanto, las raíces de esta ecuación vendría a ser ¿cuáles? Vendría a ser x menos 1 igual a menos 1 y x igual a 3.
Ahí están las dos raíces. Y si me voy para el eje de coordenadas, quedaría de que este sería igual a menos 1, que es uno de los puntos que hemos encontrado. Aquí tendríamos 2, 3, 4, aquí 3, y este sería el otro punto. Bien, ya encontré los puntos de corte. Aquí tengo un punto de corte y aquí tengo otro punto de corte. Ahí están los dos puntos de corte. Y finalmente, si se quiere, vamos a buscar el punto de corte, no es de las X, sino el punto de corte de las Y. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Que vamos a valorar esa función para 0. Por lo tanto, me quedaría de que x al cuadrado menos 2x menos 3 al valorarla a 0 será igual a que a 0 al cuadrado menos 2 por 0 menos 3. Y eso finalmente es igual a menos 3. Por lo tanto, y es igual a menos 3 cuando x es igual a 0. Por lo tanto, aquí tendría el otro punto de corte. Ya tengo 4 puntos encontrados. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que hacemos es lo siguiente. Veamos. Aquí está el vértice. Aquí están los puntos que cortan con el eje de las X, que fue lo que encontramos por la ecuación de segundo grado. Y aquí está el punto que corta con las Y, que fue el que encontramos con dándole valores de 0 a la función. Ahora, me hago la pregunta, ¿hacia dónde abre esa parábola? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Me doy cuenta de que el valor de A es positivo, por lo tanto, esa parábola abre hacia arriba. Eso me permite entonces decir de que esta parábola va a tener algo como esta característica. Debo de unir la parábola muy bien por los puntos que encontré matemáticamente. Debe de pasar por este punto de corte igual a 3. Lo uno con este que está acá. Muy bien. Y finalmente esta parábola se forma de esta manera. De ese modo hemos calculado o hemos estudiado las características de una función cuadrática. Eso aparece en el libro de textos de matemática en la página 108. Y de ese modo entonces ustedes van a estudiar las características de las funciones que ya les voy a colocar a continuación. O de lo que aparece en el libro, de lo que voy a colocar en el aula virtual. Por favor, si tienen dudas, pueden volver otra vez a repetir el video. Realmente apliqué una fórmula para poder encontrar el vértice. Aplicamos la resolución de ecuaciones de segundo grado para poder encontrar los puntos con las X. Valoramos una función para 0 para poder encontrar el valor de Y. Y ya teniendo esos 4 puntos tenemos suficiente para poder determinar las características de una función cuadrática. Muchas bendiciones para todas y nos vemos en la próxima sesión.